Este programa es miembro de AXA, Asociación de Comunicadores Sociales de Argentina. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro del Señalador de Ideas, cuya intención es que analicemos la actualidad de la República Argentina en forma conjunta. Gracias por acompañarnos en este encuentro semanal y te recibo, como lo hago habitualmente, diciéndote que así arranca, así comienza el Señalador de Ideas. Vamos a hacer acá en este bloque un pequeño análisis de qué está pasando a nivel económico y por qué es que nos cuesta tanto arrancar como país. Una primera medida es hacer un análisis comparativo, que la información la verdad que ya circuló los otros días y es muy interesante verla. Es un comparativo del dólar en distintos países de la región de Latinoamérica, que creo que es harto elocuente de lo que demuestra. Vamos, por ejemplo, vemos Argentina, el dólar en enero de 2020 estaba a 63 pesos con 20. En enero del 2021 está a 166, o sea, casi el triple. En Brasil, en enero del 2020 estaba en 4,06. En enero de 2021, 5,19. O sea que subió un 20% como mucho. En Perú, en enero 3,32 en enero 2020 y en enero 2021 3,62. Prácticamente no subió el dólar, se mantuvo. Centavos nada más cambió. Colombia, 2020 3.600, 2021 3.420. Bajó el dólar. Fíjense, en Colombia bajó en un año. En Bolivia también bajó. El dólar estaba a 6,96 en el 2020 y 6,88 en el 2021. Uruguay también bajó el dólar. 44 en el 2020, 42,50 en el 2021. Chile también bajó el dólar. 751,95, 702,70. Y Paraguay, 6.442 y 6.913. Subió, pero un porcentaje muy chico. Esto creo que claramente lo que refleja es la realidad de cómo impacta indudablemente la economía y el tema de por qué también muchas empresas no vienen al país y muchas de las que están también se quieren ir. De hecho, el otro día había justamente un artículo bastante interesante, un análisis de muchas de las empresas que se fueron. ¿Cuáles son las empresas que se fueron en este último tiempo? Dentro de las aerolíneas, por ejemplo, te decía este informe que fue un análisis muy interesante de Infobae, LATAM, que anunció su salida, Norwegian, que vendió su operación a JetSmart, Qatar Airways también se fue, Emirates dejó su operación en Buenos Aires y opera desde Brasil, Air New Zealand en abril decidió cancelar su operación en Argentina. Después en la parte de autopartistas teníamos los proveedores de pintura, Axalta, BASF y PPG, que anunciaron el cierre de sus plantas en el país, con todo lo que implica en materia de desempleo y en materia de falta de inversión y caída en la inversión. En retail, Walmart, que vendió su operación en Argentina al grupo de Narváez, lo cual está bien, se mantiene Walmart, pero era interesante que un gigante como Walmart, que está en todo el mundo, quisiera estar en el país. ¿Qué pasa? Obviamente se van porque, entre otras cosas, primero por las condiciones económicas y segundo, por ejemplo, el tema del dólar. El dólar hay que controlarlo. Y yo creo que esa es la lucha que está llevando adelante Guzmán, de tratar de encontrar una forma de cómo tratar de tener medianamente compensada la economía. Y es lo que está intentando, pero no está pudiendo por diversos factores, ¿no? En materia textil, Nike hizo un intento frustrado que quiso pasar su operación a la mexicana Axo, y ASICS, que traspasó su operación al grupo DAS. En paralelo hubo operaciones de compra, pero hubo operaciones de compra básicamente en el rubro de energía. En el rubro de energía en el cual hubo operaciones, por ejemplo, en que adquisiciones por ejemplo, por empresas socias, por ejemplo, una que fue
justamente de Shell, se metió junto con Equinor, en partes iguales en una operatoria. Y bueno, después la compra del grupo ASA por parte de la compañía argentina Globant. O sea, hubo varias compras, que eso es lo bueno. Ese es el mensaje bueno cuando decían de que se quiere que los argentinos empiecen a volver a invertir en el país, ¿no? Han habido muchas compras de empresas por parte de empresas o capitales argentinos, pero no es suficiente. Necesariamente estamos en un momento en el cual es fundamental lograr la estabilidad económica, lograr la estabilidad del dólar y lograr que los inversores quieran venir. Para eso tenemos que, entre otras cosas, dar seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica, hoy por hoy, es fundamental que se mantenga el respeto a la división de poderes. Es muy común, yo como abogado me pasa, que a veces me consultan empresas del exterior y nos piden que a mí y a todos los que consultan, en estos casos, te piden que te expidas o te manifiestes sobre el grado de seguridad jurídica en el país. Por ejemplo, el respeto de los fallos, por ejemplo, el tema del concepto de cosa juzgada, el tema de, por ejemplo, si los jueces pueden ser o no maleables. Y lamentablemente es muy difícil dar una seguridad de la seguridad jurídica, valga la redundancia. Es muy difícil, muy complicado informar eso y ponerlo por escrito a un inversor que viene al país, que el día de mañana, cuando tenga un problema, te puede decir, vos me asesoraste y me dijiste por escrito que esto no iba a pasar. Entonces es complejo, es muy complejo. Encima, si a eso le sumamos restricciones en materia de inversión societaria, que ese es un tema como para ponerle foco, yo creo que ahí debería ponerle foco este gobierno, de abrir más el juego a las estructuras societarias, en vez de cerrarlo como están haciendo, con restricciones que se están estableciendo, por ejemplo, en la Inspección General de Justicia, a las sociedades vehículo. Las sociedades vehículo, que muchos las llaman como si fueran mala palabra, son sociedades que funcionan en todo el mundo. Y funcionan no para ocultar a nadie ni evadir impuestos. Funcionan porque las compañías que hacen inversiones en los distintos países del mundo necesitan necesariamente, valga la redundancia también, poder tener como las divisiones separadas. ¿Por qué? Porque obviamente en esos niveles muchas veces hay transferencias entre una división de una compañía a otra, socios inversores que se meten en un área y no en otra. Por ejemplo, un laboratorio que tenga farma y agro, hay socios que se quieren meter en farma y otros en agro. Entonces, ¿qué hacen? Está la casa matriz, de esa casa matriz cuelgan sociedades vehículos, esas sociedades vehículos son las que participan después en cada país en las sociedades que son operativas. Es lo que se llaman los árboles societarios. Esa estructura funciona en absolutamente todo el mundo y con pautas normales, como ya tenemos con las normas de lavado de dinero, que es una ley que está muy bien redactada, y las normas sobre lavado de dinero son más que adecuadas para control de ese tipo de cosas, sería más que suficiente. Y a esas normas de lavado de dinero las empresas están acostumbradas. ¿Por qué? Porque las tienen que respetar en todo el mundo. A lo que no están acostumbrados es a ir a invertir en un país donde no tienen seguridad jurídica, los juicios laborales son un problema porque cuestan fortunas por la industria del juicio laboral, por eso siempre hablamos de que se debería modificar el régimen laboral. Están los temas sindicales, los sindicatos que te pueden bloquear una empresa durante un mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea. Y eventualmente los potenciales fallos que puedan llegar a ser restrictivos. Y lo peor de todo es ese concepto de decir, bueno, la empresa extranjera viene y se quiere llevar la plata. No, a ver, cualquier persona que invierte en algo, invierte para ganar dinero. Si no, no invierte, se guarda su plata. Las empresas que vienen al país a invertir, vienen a invertir para generar trabajo, generar producto y con eso generar ganancia. Y esa ganancia la quieren reinvertir en parte y llevársela a otra parte. ¿Por qué? Porque tiene dueños y accionistas que quieren tener su ganancia. Entonces, si también restringimos la posibilidad de que los accionistas extranjeros y los inversionistas se puedan llevar esa plata, obviamente tampoco van a venir. Entonces, creo que necesariamente hay que pegar un golpe de timón en muchas de estas medidas para facilitar el ingreso de las empresas al país. Es la única forma que vamos a arrancar. Se dio a conocer el ranking realizado por Bloomberg en relación a cómo los países abordaron el tema de la pandemia.
De 53 países analizados, la República Argentina quedó en el puesto 51, quedando por debajo Polonia y Brasil. ¿Cuáles fueron los países que mejor trataron el tema de la pandemia? Fueron Singapur y Nueva Zelanda. Si se hace un paralelismo con los últimos datos obtenidos en el mes de marzo, la Argentina en esta oportunidad bajó 7 puestos. ¿Cuáles fueron las variables que se estudiaron para llegar a esta conclusión? El nivel de vacunación, el nivel de testeo, el nivel de positividad. Lamentablemente quedamos muy por debajo. Datos que te traemos aquí en el señalador de ideas. Hacemos la pausa y continuamos con más análisis. CITAP, excelencia en servicios de salud. CITAP, líder en internación y cuidados domiciliarios. Neonatología, pediatría y adultos. Avenida Pueyrredón 480, tercero 16, 4867-7400. Antes de pasar a nuestra segunda y última parte del análisis de la actualidad argentina, recordá que podemos estar contactados durante la semana a través de Facebook e Instagram. Allí entonces, ante una sugerencia o una opinión, tendrás obviamente nuestra respuesta. Y gracias, por supuesto, por estar siempre acompañándonos con tanto afecto. Ahora sí, continuamos con más señalador. Un tema que quiero y me parece importante que analicemos y que hablemos acá es tratar de explicar cuál es la gran discusión que se está dando en este momento con el famoso tema de la reforma del Ministerio Público Fiscal. Todo este tema que se ha dado esta semana con la discusión de modificar, o sea, esta ley que digamos que básicamente lo que establece es la mayoría simple para la designación, remoción y eventualmente también para todo lo que tenga que ver con el juzgamiento de los fiscales. ¿Cuál es la problemática y por qué es que se genera tanta resistencia y por la cual es como que genera cierta preocupación? Históricamente siempre esto se ha hecho con mayoría de quórum agravado de Congreso, con 2/3, especialmente para lo que es nombrar el procurador general y eventualmente después también eso afecta indirectamente para todo el resto de los fiscales. Dicho esto, lo que hay que tener en cuenta es que, como estaba armado históricamente en nuestro esquema legal, exigía una supermayoría en la cual los 2/3 realmente garantizaban y aseguraban que los fiscales que fueran nombrados primero tuvieran cierta garantía de inamovilidad, que no pudieran ser removidos por cualquier motivo, y al mismo tiempo que los fiscales que serán designados tenían que ser logrados por consenso. ¿Por qué? Porque es muy raro, históricamente, creo que no recuerdo en este momento que haya pasado nunca, que ningún país haya tenido los 2/3 en ambas cámaras, digamos, como para manejar digamos, los nombramientos y todas esas cosas a nivel país. Siempre se han tenido mayorías, a veces hasta el 60, pero nunca de los 2/3. ¿Cuál es el problema que hay en esto? El problema tiene que ver con que los fiscales, obviamente, van a estar condicionados al gobierno de turno. Independientemente que sea este gobierno el que venga o cualquier otro gobierno, no importa de qué signo político sea ni de qué partido, la realidad es que es muy peligroso que los fiscales estén atados de manos y que dependa su estabilidad laboral y su posibilidad de trabajar y las denuncias que impulse dependan de una mayoría política.
Siempre la gran ventaja de la independencia del Poder Judicial ha sido porque no dependía de temas políticos. En su momento se planteó la famosa democratización de la justicia, que se quería lograr que la elección de los jueces incluso fueran por voto popular y ese tipo de cosas, que indudablemente eso se declaró en su momento y salió el fallo, en su momento el fallo Rizzo, que declaró que era inconstitucional esa ley. ¿Por qué? Porque violaba la división de poderes. A fin de simplificarlo, para hacerlo claro y que no sea confuso para quien lo está escuchando. ¿Por qué? Porque ponía en manos del Poder Ejecutivo el poder, o del gobierno de turno, a través del Poder Ejecutivo y del Congreso, al Poder Judicial. Esa es la problemática mayor que se está dando en este aspecto. A eso se le suma otro dato que no es menor y que tiene que ver con esto, que es el siguiente. El nuevo Código Procesal Penal establece un cambio que ha funcionado a nivel mundial en muchísimos países, que es el tema que el sistema acusatorio en manos de justamente los fiscales. Históricamente nosotros teníamos que el fiscal era el que impulsaba la acción penal, pero el dueño de la acción penal, el que decidía sobre la acción penal, era el juez, y es como todavía es en nuestro país. Es el juez quien decide finalmente sobre la prosecución o no de una acción penal. Con el nuevo código, quien va a tener esa función van a ser los fiscales. En muchos países con tradición democrática de años, europeos o Estados Unidos, muchos países que tienen este sistema, realmente funciona muy bien y funciona muy bien por una razón, que es que como que ya se, digamos, primero no se tiene este sistema de mayorías para remover a los fiscales. O sea que los fiscales que son designados por un procedimiento que es adecuado como para garantizar la objetividad. De vuelta, alguien que integra el Poder Judicial tiene que ser objetivo e imparcial, no puede ser militante. En eso yo estoy totalmente en contra de que hayan jueces o fiscales militantes, no importa de qué partido, del partido oficialista, del partido opositor, no pueden ser militantes. Si quieren ser militantes, si quieren militar en política, que renuncien y se metan en un partido político. Básicamente, como se dicen siempre, como se decía antes, bueno, armen un partido político y ganen las elecciones, bueno, esto sería parecido. Volviendo a lo que decíamos entonces, ¿qué es lo que pasa? El fiscal, con el nuevo sistema acusatorio, lo que va a tener es que va a tener la posibilidad de decidir a quién persigue penalmente y a quién no. Entonces puede llegar a ocurrir que, por ejemplo, una persona que sea denunciada o juzgada por corrupción, el fiscal determine que no va a impulsar esa acción penal. Independientemente de que hay algunos mecanismos como para compensar esto, porque algunos temas se podrían llegar a apelar y eventualmente va a tener que definir finalmente un juez en alguno de los casos, la realidad es que va a ser difícil quién va a apelar, porque muchas veces lo que puede llegar a ocurrir es que en muchos casos de delitos, por ejemplo, de corrupción, no siempre hay una querella o un acusador particular que pueda apelar lo que el fiscal no hace. Entonces ahí es donde se produce el conflicto y la situación complicada, en el sentido de que el fiscal puede llegar a decir, no, este caso de corrupción, por ejemplo, vamos a poner casos, para que no sea un tema de tinte político y que sea un análisis legal. Supongamos algún delito, por ejemplo, que se esté denunciando a la gente de Juntos por el Cambio, o algunos delitos que se pueden haber denunciado a lo que fue el gobierno anterior del kirchnerismo o el gobierno actual. Fíjense si el fiscal pudiera decidir por sus simpatías políticas si sigue o no sigue la acción. Es el fin de la justicia. Es el fin de la justicia. El único bastión que quedaría ahí y que quedaría con un poco las manos atadas, porque aparte se está buscando hacer otra reforma judicial, que es la de meter un tribunal intermedio, sería la Corte Suprema. Por ende, lo que ocurre acá es que es muy peligroso, lamentablemente, a diferencia de otros países en los cuales está ese contrapeso del tema de la protección de la inamovilidad de los fiscales, que acá justamente se lo estaría eliminando, darle semejante poder a un fiscal que si es militante va a impulsar las acciones contra quien quiera y quizá puede llegar a impulsar una acción contra una persona. ¿Por qué? Porque tuvo, no sé, una infracción menor y llevarla a fondo y de golpe una persona en un acto de corrupción decir que entiende que no fue un acto de corrupción, que fue un acto bien llevado adelante y dejar que la acción penal se muera. Eso implica que se muera la justicia. Por eso la preocupación
y que, ojo, no es un tema para este gobierno o para el que venga en el futuro. Es muy peligroso ese esquema. Está bien el nuevo código con el sistema de acusación fiscal, pero para eso los fiscales tienen que ser en forma garantizada, objetivos e imparciales. Si no, va a ser una herramienta de coacción del gobierno de turno. En este bloque quiero hacer una mención a algo que me parece interesante tenerlo en cuenta, que es lo siguiente. Antes, durante el gobierno anterior, muchas veces criticábamos que uno de los grandes problemas que tenía el gobierno de Cambiemos era que informaban o notificaban o comunicaban de muy mala manera y en forma muy poco hábil. Creo que a este gobierno le está pasando lo mismo, y no sé si es por incapacidad o porque en alguna medida, no sé si es como que está esta interna, aparentemente esta interna dentro de lo que sería el gobierno hoy, entre un grupo y otro, entonces es como que tratan de dejar parado o mal parado a uno o al otro. Vayamos al último decreto, por ejemplo, que sacó el presidente de la Nación, el decreto del DNU, sobre el tema de la circulación. Fíjense que independientemente de que es un decreto que está en discusión, si no viola los artículos 14, que básicamente establece la libertad de circular, trabajar, educar, aprender, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, etcétera, usar y disponer de su propiedad sin limitaciones, etcétera, y otros artículos como los que tienen que ver con el estado de sitio. Lo que me llama la atención, por ejemplo, es que cuando uno empieza a leer la exposición de motivos del decreto, uno encuentra, claro, mucha gente no lo lee, pero encuentra cosas que a veces son insólitas. Por ejemplo, está expresamente puesto, lo cual está bien, habla de un tema de honradez intelectual, de honestidad intelectual, que lo pongan, porque si no sería una mentira, pero fíjense que está puesto que varios de los decretos de necesidad y urgencia que tienen que ser aprobados por el Congreso, como establece específicamente el marco regulatorio vigente, muchos de ellos han tenido aprobación de una sola de las cámaras. Por ende, muchos de los decretos que han estado vigentes, o incluso muchos de ellos no han tenido valor, no han tenido entidad jurídica. ¿Por qué? Porque no lograron la aprobación de las dos cámaras. Y en ese periodo que estuvieron vigentes, y hasta que fueron modificados por otro, se puede eventualmente el día de mañana llegar a plantear infinidad de acciones o nulidades o lo que sea. Fíjense que se habla, y acá no sé si es una campaña de alguien que quiere generar cierto temor o un error de comunicación, que si se comunicara bien, yo creo que la gente lo aceptaría hasta en forma mucho más positiva. Por ejemplo, dentro de las excepciones del decreto hay una que por ejemplo, casi nadie la tiene en cuenta, casi nadie la sabe. Yo veo a la gente que sale corriendo a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, desesperados para volver a su casa. El decreto claramente en uno de los lugares dice que el límite horario se aplicará, obviamente, en las restricciones a los efectos que la gente no ande circulando. Pero si la persona está volviendo a su domicilio aún pasado el límite horario, no se le podrá decir nada, en la medida que acredite que está yendo a su domicilio. Obviamente, si a mí me paran en un control y yo tengo mi domicilio por DNI a 5, 6, 7 cuadras y estoy yendo hacia esa zona, está demostrado que estoy yendo a mi casa. Ahora, si yo vivo, por ejemplo, en San Fernando y me para un control yendo, por ejemplo, para la General Paz hacia la zona de La Matanza, indudablemente no estoy yendo para mi casa. Entonces ahí hay que aplicar el criterio del sentido común, pero la verdad es que hay mucha gente que puede eventualmente viajar y sentirse que está trasladándose, y el propio decreto la protege. O sea, no hay una situación abusiva en ese aspecto, simplemente no lo informan. No, lo informan, o lo informan muy tapado. Otro de los casos, por ejemplo, el tema de los delitos. Los delitos, que se habla todo el tiempo del artículo 205 y todo lo demás.
el 239, el de desobediencia. El 205, por ejemplo, es un artículo que establece claramente el tema de será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Fíjense en este aspecto que ya hay fallos de la justicia que dicen que para poder incurrir en este delito tenés que tener un elemento, que es estar contagiado. Fíjense que es un elemento no menor, porque si vos no estás contagiado, no estás violando ninguna medida de propagación. Los delitos se presume que son siempre dolosos. Dolosos quiere decir que son con intención de producir el daño buscado. Culposos son los que se producen por imprudencia, negligencia, impericia o en observancia de los deberes o reglamentos. Hay una sola figura que tiene que ver dentro de la parte de la pandemia con la figura culposa, que dice cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fueron cometidos por imprudencia, negligencia, impericia en su acto de profesión, y dice que se impondrá pena de multa. Fíjense que, pero es determinados casos muy puntuales, con lo cual hay muchos de estos casos en los cuales quizá hay gente en los cuales puede ser que incurran en algún tipo de imprudencia o figura culposa, y no necesariamente están cometiendo el delito, porque los delitos tienen que ser dolosos. De vuelta, es un tema comunicacional. ¿Por qué no se comunica y se establece que obviamente se va a aplicar la mayor rigidez a quien viole esto? Se va a aplicar, por ejemplo, la rigidez, pero y se tiene que aplicar esta normativa a todos. No puede ser que haya un acto sindical y que estén todos sin cuidados y sin nada. No puede ser que haya un acto en una feria y que nadie se esté cuidando. Así como no puede ser que haya una fiesta clandestina. O sea, las reglas tienen que ser parejos para todos, pero no aplicarle estas reglas a una persona que se demoró en su trabajo y está volviendo a su casa, por ejemplo, a las 10 de la noche y está volviendo con pánico de que lo agarre un control. Entonces, tratemos de comunicar mejor, porque yo creo que la gente incluso va a apoyar mejor estas medidas. Es una base fundamental en un país que la comunicación entre el gobernante y el gobernado sea buena y fluida. ¿Por qué? Porque la Constitución, como ya se ha dicho por muchos pensadores, la Constitución no le da derechos al gobierno, la Constitución da derechos a la población, para ampararse y protegerse de lo que el gobierno haga. Llegando al final de un nuevo programa, solo resta agradecerte y decirte gracias, gracias, gracias por haber estado del otro lado acompañándonos a través de la señal de Argentinísima Satelital. Lo mejor para cada uno de ustedes.